Así que Bad Bunny, intrúyete. Bad Bunny, hay que reírse. No. Va a coger otra pela otra vez. ¿Qué es lo que está pasando? Ahora el maniquí o el títere que tiene a los paqueteros no nos da miedo a nosotros. Hito popular con el viejito PNP discutiendo de cuál era peor, la misma que tú ves en la televisión, la misma que tú ves en cada esquina, que es la que nos tiene así de jodido, brother. Senador Gregorio Matías, saludos, ¿cómo está usted? Ya usted sabe, aquí en Barceloneta, desde que me dijeron que sucedió lo que pasó con Luma, tenemos que venir para verlo presencialmente y cuando nos toque encarar a esta gente de Luma, poder exigirle, porque sabemos lo que pasó de verdad, no lo que diga la prensa, no lo que pueda decir una alcaldesa, sino lo que nosotros vivimos, yo como senador y la gente que me han hablado de la negligencia de Luma, de haberles dicho que cerraran porque iban a arreglar y después no hacen nada. No, la cuestión es que muchos negocios no pudieron abrir y perdieron un billete, perdieron chavo. Hay algunos de los negocios que le van a pagar a los empleados, pero hay otros que no le pagan. O sea, hay padres de familia que aquí van a tener problemas ahora tal vez para cuadrar la quincena, para pagar sus mensualidades, para pagar su carro, y eso no se puede permitir. Por eso hay que comenzar un plan orquestado que si Luma no sirve hay que sacarlo de Puerto Rico. Pero mire, vamos para el tema que quiero hablar con usted ahora rapidito aquí. Dicen que el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular están, mire, con susto, con miedo, con temor por el avance que ha tenido la alianza, el Partido Independentista Puertorriqueño y el Movimiento Victoria Ciudadana. Esa alianza de los paqueteros no nos da miedo a nosotros. Esa alianza de embusteros lo que le da miedo es al pueblo. Son 70 y pico de años que llevan ellos ahí y nunca han gobernado. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando? Ahora el maniquí o el títere que tiene Rubén Berrío, porque saben que yo no soy popular, pero ahí está Jesús Manuel, que es el presidente. Jennifer es la presidenta de nuestro partido. Sin embargo, Juan Dalmau no puede ser presidente porque él es el títere de turno de Rubén Berrío, porque así son ellos, dictadores, no le dan la oportunidad a crecer. Así que yo le voy a decir la verdad, el pueblo es el que le tiene miedo. Nosotros hemos hecho, el Partido Progresista está luchando, estoy seguro que Jennifer va a ser nuestra gobernadora, vamos a tener Cámara y Senado por otra cosa, porque para Jennifer implementar su plan de trabajo tiene que tener Cámara y Senado. Dalmau dice muchas propuestas, ¿cómo la va a hacer si no tiene mayoría? ¿Cómo la va a hacer si no tiene legislatura? Ahí demuestra las mentiras de Juan Dalmau, el pichón de dictador. Pero ustedes plantean Juan Dalmau pichón de dictador. ¿Realmente las elecciones de Puerto Rico se va a determinar el futuro de la isla, el futuro político? Pero claro que sí, cuando tú puedes poner una persona de la izquierda, una persona que va a estudiar o va a Venezuela o va a aprender de Venezuela para ver lo que es una dictadura, porque eso es lo que él ha aprendido. Si le damos la oportunidad de llegar ahí, ¿cuál es el mensaje que le vamos a mandar a la nación? Que tenemos un izquierdista, que no queremos estar junto a la nación americana, eso no lo podemos permitir. Y esos jóvenes que nos van a ver, que yo sé que te ven mucho, tienen que tener cuidado con las palabras bonitas. Así mismo hablaba Castro, así mismo hablaba Chávez, y tenemos dos islas destruidas por dos dictadores. Y el dictadorcito de aquí, o el pichón de dictador, no va a lograr. Así que lo que yo te garantizo, Falú, que el día 5 de noviembre a las 7 de la noche lo que van a decir es o perdimos por menos o tuvimos más votos, pero ganar jamás. El pueblo puertorriqueño es un pueblo inteligente a la hora de votar. Pero usted plantea que Juan Dalmau podría traer la independencia a Puerto Rico si gana las elecciones. Bueno, sí. Y usted plantea de que Puerto Rico se movería hacia el comunismo. Si tú dejas a un independentista gobernar Puerto Rico, el mensaje es equívoco para la nación, porque pueden creer que nosotros queremos la independencia. Aquí la independencia lo que tiene un 3%, jamás van a lograr la mayoría. Así que cualquiera que le dé más paso a estos independentistas le está diciendo a la nación, no queremos estar con ustedes, y ese mensaje no lo podemos llevar. Por eso yo estoy seguro que la mayoría de gente, por eso es que ellos quieren ocultar, porque la mayoría de gente le tiene miedo a la independencia, por eso la estadidad va a ganar. Por eso es que no quieren defender la independencia, porque ahora son unos hipócritas, personas que durante años hablaban de la independencia, que luchaban por la independencia, ahora no quieren hablar. Pues el grupo de hipócritas y paqueteros de Dalmau lo que va a coger es otra pela otra vez. Pero usted dice que Dalmau es comunista. Pero claro, la gente que él visita son dictadores, la gente que él alaba son dictadores, son gente que han presionado a su pueblo. Ahora mismo un venezolano me dijo estas palabras hace como 3 semanas frente al Capitolio. Me dijo a mí: cuando Chávez llegó a la presidencia hubo un 65% de abstención electoral. La mayoría de esos estábamos en la playa y con los ojos aguados me dijo qué caro nos costó el pueblo puertorriqueño. Por eso que se pasan diciendo rojos y azules. No se dejen engañar como han engañado a esos países y dejen a un pichón de dictador llegar al poder. Eso no lo podemos permitir. Bad Bunny en el podcast del Tony, prácticamente entre lágrimas, dijo que había que eliminar
al Partido Nuevo Progresista porque le ha hecho mucho daño a Puerto Rico? Pues las lágrimas de él se convertirían en lágrimas de sangre si llega a llegar los independentistas. Gente como él también fue el que apoyó a Chávez, apoyó a Maduro, apoyó a Noriega, y de lágrimas de agua se convirtieron en lágrimas de sangre por el dolor de los asesinatos de sus familiares. Así que Bad Bunny, intrúyete. Bad Bunny, tú tienes que buscar la oportunidad de ver al Puerto Rico, no como tú lo quieras ver por llamar la atención, sino que le conviene a Puerto Rico. La gente tuya son los que han llevado a otros países a la destrucción. Así que Bad Bunny tiene el derecho. ¿Y sabes qué? ¿Sabes por qué lo hizo? Porque estamos en un país democrático, una isla democrática. Si lo hubiera hecho en Cuba, si lo hubiera hecho en Venezuela, de los que admiran la gente que tú apoyas, estuvieras en la cárcel. Pero qué bueno es hablar de la democracia, qué bueno es hablar del derecho de expresión, siempre y cuando te convenga. Tiene derecho a hacerlo, pero si lo hicieran en un país de los amigos de él, estuviera preso. Él dijo que tanto el PNP como el Partido Popular lo que han hecho prácticamente llevar a la quiebra esta bendita isla. Puerto Rico se ha luchado, hay personas que tal vez no han hecho lo necesario, pero hay políticos que han venido a luchar. Aquí cuando sacamos la historia de todos los políticos en la historia de Puerto Rico, hay un 4, un 5% que le ha fallado, que es mucho, pero no es la mayoría. Aquí hay gente del Partido Popular, Partido Nuevo Progresista, Proyecto Dignidad, vamos a poner hasta Victoria Ciudadana, el PIB, que alguna vez quisieron hacer lo bueno. No siempre vienen a hacer lo malo. Lo que pasa es que el concepto que han hecho con los políticos, todos son malos, todos son corruptos. Yo no he robado. Yo no le he robado a nadie. Yo no he cogido dinero por legislación, pero a todos nos tratan de meter en la misma cadena. Y eso es lo que han hecho artistas como ese, porque yo creo que tiene derecho a expresarse. Pero decir matar al PNP, ¿qué es eso? Si lo hubiese hecho otra persona, pues fuera algo de criticar, pero como lo hizo Bad Bunny, hay que reírse. No. Aquí todo el mundo tiene derecho. Lo que no podemos permitir es que unas personas traten de imponerse como a veces se quieren imponer ellos. Mire, dicen algunos sectores, y con esto voy a cerrar, de que ustedes en vez de estar tirándole al Partido Popular, están más ofuscados o más enfocados, debo decir, en la alianza, que eso es como que... Estamos fiscalizando. ¿Sabe qué es lo que pasó? Ajá. El cuatrenio pasado siguió la guerra eterna entre rojos y azules, y estos que no han logrado nada se nos fueron por la parte de atrás. Como la gente no estaba pendiente a ellos y no lo fiscalizaban, con sus mentiras llegaron a ocupar espacio en la legislatura, no lograron nada. Pues ahora tengo que también decirle a los populares que lo están haciendo bien. Ya este grupo de embusteros no están pasando por la parte, lo estamos fiscalizando. Eso que ellos decían que hacía, ahora lo estamos fiscalizando. No están acostumbrados a eso, por eso lloran tanto, pero van a coger otra pela. Y eso de que van a ser segundos, en los sueños de Dalmau y de la gente que lo publica. ¿Cómo? Jamás llegarán segundos. Hay muchos populares, lo que no hay es líder que ellos puedan seguir, pero populares hay, lo que no hay es líder. Por eso yo le digo a esos buenos populares, la Casa Grande del Partido Nuevo Progresista está abierto para ustedes, para defender la ciudadanía americana y defender la unión permanente con los Estados Unidos y el progreso o sea, de Puerto Rico. que la alianza que no se vista que no va. Eso no va para ningún lado. Vuelvo y te repito, el pichón de dictador va a tener que esperar muchos años. ¿Quién es ese? Juan Dalmau.